Hola, soy Sara Zurita Martínez y en esta video clase vamos a estar hablando del ARN o ácido ribonucleico. Vamos a ver que el ARN está constituido por nucleótidos que presentan en su estructura el azúcar ribosa. Las bases nitrogenadas pueden ser adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN no presenta timina como el ADN. Podemos ver en esta imagen, primero el extremo 5', luego el extremo 3', vemos el primer nucleótido, adenina, vemos el azúcar ribosa, acá vemos el grupo fosfato, acá no está en el dibujo, pero acá iría un extremo 3' con los fosfatos. Acá vemos el segundo nucleótido que presenta uracilo, el azúcar ribosa, el grupo fosfato, unido al tercer nucleótido, citosina, con su azúcar ribosa, el grupo fosfato, y así sucesivamente. La secuencia de este ARN sería adenina, uracilo, citosina, guanina. Bien, estos ribonucleótidos se unen entre sí mediante enlaces fosfodiéster en sentido 5', 3', al igual que el ADN, siempre de 5' a 3', es como va creciendo la cadena. El ARN es casi siempre monocatenario, excepto en los reovirus, donde es bicatenario, pero el ARN generalmente tiene una sola cadena. Vamos a ver aquí entonces los ribonucleótidos. En este caso tenemos la adenina, que es una purina con la azúcar ribosa, y el grupo fosfato tenemos la guanina con, en este caso, una purina, la ribosa, el grupo fosfato, tenemos el uracilo, bien, con el azúcar ribosa, el grupo fosfato, y tenemos la citosina con la ribosa y el grupo fosfato. Recuerden que el ARN no presenta timina. Bien, en este caso vamos a ver que el ARN es monocatenario, posee una sola cadena, sus bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina y uracilo, mientras que el ADN es bicatenario, tiene dos cadenas y sus nucleótidos son citosina, guanina, adenina y timina. No olviden eso, ¿bien? Timina. Vemos acá también que el ARN tiene una estructura secundaria donde la molécula lineal de ARN empieza a plegarse sobre sí misma a través de la complementariedad de bases, porque nosotros sabemos que la adenina se une con la guanina y la citosina, la adenina se une con la timina, y la citosina se une con la guanina. Entonces, esta estructura secundaria viene de la complementariedad de bases que nosotros ya conocemos. Al ser una sola molécula lineal, ella se pliega sobre sí mismo y hay una complementariedad de bases. Bien, la adenina con el uracilo, en este caso en el ARN, y la citosina con la guanina. Vamos a ver entonces que el ARN se encuentra en muchos tipos de virus y en células procariotas y eucariotas. Bien, los ARN se clasifican en ARN bicatenario, que es el menos común presente en virus denominados reovirus, y el ARN monocatenario, como el ARN de transferencia, el ARN mensajero y el ARN ribosómico. Bien, el hecho de que las proteínas fabriquen grandes cantidades, que las células fabriquen grandes cantidades de proteína, indica que son ricos en ARN y esto nos indica que la célula se encuentra en un momento activo de producción de proteínas. Mientras más ARN tenga, más proteínas se están produciendo en la célula. Vemos acá los distintos tipos de ARN. En este caso vemos el primero, que es el ARN mensajero, que como su nombre lo indica, lleva el mensaje. Luego tenemos el ARN ribosomal, que como su nombre lo indica, forma la estructura de los ribosomas. Y luego tenemos el ARN de transferencia, bien, que es el que transfiere el aminoácido que irá formando la proteína. Esto lo vamos a ver
en el proceso de traducción. Vamos a ver el ARN de transferencia. Este ARN tiene entre 70 y 90 nucleótidos, se encuentra disperso en el citoplasma, hay unos 50 tipos de ARN de transferencia y constituye el 15% del ARN de la célula. Su función es transportar aminoácidos específicos hasta los ribosomas, donde, según una secuencia especificada en el ARN mensajero, que ha sido transcripto del ADN, se sintetizan las proteínas. La diferencia entre los ARNs de transferencia está dada fundamentalmente por una secuencia que se encuentra en este extremo denominada anticodón. Todos los ARN de transferencia son identificados por su secuencia del anticodón. Ya lo vamos a ver. Bien, vamos a ver entonces que este ARN es monocatenario, tiene una sola cadena, pero hay determinadas estructuras secundarias donde hay complementariedad de bases, donde la molécula interacciona consigo misma, bien, y a través de este plegamiento se forman asas o bucles. Vamos a ver que en esta estructura distinguimos el brazo D como primera medida, bien, donde se produce la unión con la enzima que cataliza la unión a los aminoácidos. Tenemos el brazo T, que lleva muchas timinas. Tenemos el brazo A, denominado brazo anticodón. Tenemos el extremo 3', que recibe los aminoácidos. Y tenemos el extremo 5', que siempre lleva guanina y un grupo fosfato libre. Como verán ahí se puede observar el grupo fosfato libre. Veamos ahora el ARN mensajero. El ARN mensajero es monocatenario, es decir, tiene una sola cadena, es básicamente lineal, no se pliega sobre sí mismo, tiene un peso molecular alto que oscila entre 200.000 y 1.000.000 de pares de nucleótidos. Bien, no pares de bases porque es de una sola cadena. La función del mensajero es transmitir la información contenida en el ADN y llevarla hasta los ribosomas para que en ellos se sinteticen las proteínas a partir de los aminoácidos que transportan los ARNs de transferencia. El ARN mensajero tiene una estructura diferente entre los procariotas y los eucariotas. Vemos aquí en este gráfico que el ARN procariota es más sencillo, es una cadena lineal, no presenta estructuras como si el ARN mensajero eucariota, denominadas intrones y exones. Bien, además, al finalizar la cola, presenta una secuencia de adeninas, todas seguidas, como están viendo acá, que se denomina poli-A, como están viendo aquí. Bien, entonces, como verán, el mensajero procariota es más sencillo, tiene solamente exones, mientras que el eucariota tiene exones e intrones, además de una cola de poli-A. Bien, vamos a ver entonces que, como decíamos anteriormente, recuerden que el ARN se puede enrollar sobre sí mismo, bien, formando uniones con puente de hidrógeno entre sus propias bases. Eso le confiere una estructura secundaria. Luego vamos a ver entonces el último tipo de ARN, que es el ARN ribosómico. Este constituye los ribosomas. Recuerden que son organelos celulares donde se sintetizan proteínas. Este tipo de ARN representa el 60% de los ribosomas. Bien, se presentan segmentos lineales y segmentos de doble hélice. Está asociado también a proteínas ribosómicas que forman el complejo ribosomal. Bien, el peso molecular oscila entre 500.000 y 1.700.000 y las distintas estructuras ribosomales se las puede clasificar según su peso a través de algo denominado coeficiente de sedimentación. Bien,
y vamos a ver que las distintas células, tanto las procariotas como las eucariotas, tienen distinto peso ribosomal. En el caso de las células eucariotas es de 80S y en el caso de las células procariotas es de 70S. Es decir, el ribosoma de las células procariotas es 70S y el ribosoma de las células eucariotas es 80S. Bien, acá vemos la estructura. Vemos la subunidad menor, la subunidad mayor del ARN ribosomal y acá estamos viendo el ARN mensajero 5', 3' también, monocatenario. ¿Qué funciones tiene el ARN? Es muy importante, lo podemos resumir en 3 partes. Primero, transmisión de la información genética desde el ADN a los ribosomas. Bien, esa es la primera función que cumple en un proceso denominado transcripción. Vamos a ver que se produce el ARN mensajero en el núcleo y luego sale al citoplasma llevando la información. Ese mensajero va a llegar hasta los ribosomas y a partir de ahí vamos a sintetizar proteínas. Pero antes se debe haber transcripto de ADN a ARN mensajero. Por eso decimos que el ARN tiene la función de transmitir la información genética desde el ADN hasta los ribosomas. La segunda función es convertir o la conversión de la secuencia de ribonucleótidos de ARN mensajero en una secuencia de aminoácidos. Es decir, el ribosoma va leyendo el mensaje del ARN mensajero y va generando una proteína. A ese proceso denominamos traducción. Bien, se traduce el mensaje. Acá van a participar los ribosomas, como su nombre lo indica, con ARN ribosomal, el ARN mensajero y obviamente el ARN de transferencia, que es quien va llevando los aminoácidos uno a uno para ir formando la proteína. Vamos a ver también que el ARN mensajero tiene la función de almacenar la información genética en aquellos organismos o elementos acelulares como los virus que carecen de ADN y por ello obtienen su información biológica a través del ARN. Decimos que la información genética está almacenada en el ARN y no en el ADN, como es el caso de las células eucariotas. Vemos el caso de los virus como la gripe, la polio, el virus de VIH, los reovirus, el coronavirus también. Bien, y finalmente vamos a ver la diferencia entre el ADN y el ARN. En el caso del ADN tenemos una doble cadena helicoidal, mientras que el ARN tiene una cadena simple. En el caso del ADN, las bases nitrogenadas son adenina, timina, guanina y citosina, y en el caso del ARN son adenina, uracilo, guanina y citosina. En el caso del ADN, el azúcar pentosa es una desoxirribosa y en el caso del ARN, la pentosa es una ribosa. En el caso del ADN, tenemos una macromolécula bicatenaria muy grande, mientras que el ARN es una molécula más pequeña, monocatenaria. En el caso del ADN, siempre está en el núcleo y el ARN se sintetiza en el núcleo el mensajero, pero el resto se encuentra siempre en el citoplasma. Recuerden eso. El ADN constituye los genes, se replica o se transcribe a ARN, mientras que el ARN es una molécula involucrada en la síntesis de proteínas, llevando el mensaje, formando los ribosomas y transportando los aminoácidos que formarán la proteína. Espero que esta clase les haya gustado. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el recuadro de comentarios. No olviden suscribirse a mi canal Sara Zurita Martínez. Muchas gracias.